Bienvenidos a esta edición especial de verano de El Podcast de Hanna Fernández, un programa referente en bienestar, descanso y longevidad que te ofrece información rigurosa, invitados de excelencia y conversaciones que trascienden la moda y el algoritmo. Aquí hablamos de salud basada en ciencia. Aquí no se improvisa, se investiga, se contrasta y se reflexiona. Este verano quiero celebrar contigo estos años de camino con una serie especial de episodios recopilatorios con los momentos más potentes que he compartido a través del micro con expertos del mundo de la ciencia, la salud, la filosofía y el crecimiento personal. En las notas de cada episodio te dejaré los enlaces para que puedas escuchar las entrevistas completas y no te pierdas nada. En un tiempo que acelera, hacer pausa también es avanzar. Y en un mundo lleno de ruido, volver a escuchar es la mejor manera de aprender. La prolongación de la vida de la mujer más allá de su vida fértil, es decir, más allá de la menopausia, es una rareza evolutiva que ha desconcertado a biólogos y antropólogos durante décadas. En la especie humana, las mujeres pueden pasar hasta un 42% de su vida en la etapa no fértil, algo que contrasta marcadamente con nuestros parientes más cercanos. La vida no fértil en las hembras de chimpancé supone solo el 2% de su vida adulta. Como curiosidad, te diré que solamente las mujeres y 5 tipos de ballenas dentadas son los únicos mamíferos que se sabe por ahora que tienen la menopausia. Las hembras de esas especies de ballenas viven unos 40 años más que otras de diferente especie y tamaño similar. Como todo lo que sucede en la naturaleza, la menopausia es un proceso evolutivo y adaptativo en la especie humana. La teoría más respaldada es que la menopausia es una etapa necesaria y beneficiosa para la especie desde el punto de vista intergeneracional. Se ha estudiado cómo la presencia de madres y abuelas puede aumentar la supervivencia de sus hijos y nietos. Y la hipótesis evolutiva de la competencia con las hembras más jóvenes parece ser el motivo por el que nuestra vida reproductiva finaliza décadas antes del final de nuestra vida. La edad de aparición de la menopausia en la mujer se ha mantenido constante en el último siglo, alrededor de los 50 años, pero nuestra esperanza de vida no hace sino aumentar, situándose en la actualidad alrededor de los 83 años. Es decir, que las mujeres vamos a estar en un estado de deficiencia hormonal durante un tercio de nuestra vida aproximadamente, algo que va a afectar a nuestra salud y nuestra calidad de vida indudablemente. Pero cuánto y cómo afecte dependerá en buena medida de cómo se enfrente esta situación, tanto con nuestro estilo de vida como con los tratamientos médicos a nuestra disposición, como por ejemplo la terapia hormonal sustitutiva. Esta semana cuento en el podcast con la doctora Marimer Pérez, médico especialista en ginecología y obstetricia y directora de la clínica WOMER. Prepárate para una masterclass sobre terapia hormonal sustitutiva. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué tipos de terapia hormonal hay? ¿Para quién está indicada? ¿Cuáles son sus riesgos y sus beneficios? ¿De dónde viene su mala fama? ¿Qué hábitos de estilo de vida debemos adquirir como si fueran un medicamento prescrito por nuestra doctora? Porque no todas las mujeres vamos a necesitar terapia hormonal sustitutiva, pero todas vamos a pasar por la menopausia y merecemos conocer todas las posibilidades y herramientas a nuestro alcance para hacer de nuestra menopausia una plenopausia. Doctora Marimer Pérez, bienvenida al podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ti, Hanna. No te puedes imaginar la ilusión que me hace estar en tu podcast por todo lo que transmites y también por todo lo que me transmites a mí como persona. Así que de verdad, muchísimas gracias. El placer es mío y aparte ya aviso, personas que nos estéis escuchando, que la doctora Marimer y yo tenemos un assistant hoy, sí, que es Coffee, su perro Coffee, que me ha hecho una bienvenida como no te hace ningún humano. Así que nada, si oís una respiración, un ronquido, un ladrido, pues que sepáis que estamos acompañadas, súper bien acompañadas. De momento está muy tranquilito, pero todo puede ser. Todo puede ser. Pues vamos a empezar. Te voy a llamar Marimer porque si no empiezo a hacer doctora Marimer, doctora. No, por favor, Marimer. por favor. Vamos a hablar de un tema del que es urgente que hablemos porque empieza a haber demasiada desinformación, infoxicación, demasiadas teorías raras. Es un tema complejo
Y es un tema del que hay que hablar con profesionales y no empezar a especular y a teorías conspiranoicas varias. Estoy hablando de la terapia hormonal sustitutiva y la primera pregunta que te quiero hacer es que nos aclares unos conceptos, porque se oye por un lado terapia hormonal sustitutiva, terapia de reemplazo hormonal, terapia de optimización hormonal. Luego aparece o no el bioidéntica por ahí. Entonces, claro, ya hay porque hormonas hay muchas. Entonces, ¿qué es y qué no es la terapia hormonal sustitutiva? Bueno, buena pregunta. Yo creo que para que lo entendamos bien hay que entender que la mujer tiene una edad fisiológica para tener la menopausia. Entonces aquí en España, entre los 45 y los 55 años se considera que es la edad normal, biológica, a la que nuestros ovarios dejarán de hacer su función y por tanto entraremos en menopausia. La edad media son 51 años. Ahí, en donde las mujeres estamos en una etapa fisiológica para tener la menopausia, la terapia hormonal pasa a ser una herramienta para el manejo de esta etapa y por tanto el nombre correcto, la aplicación correcta sería llamarla terapia hormonal de la menopausia, así es como quiere que lo llamemos la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Sin embargo, a todas esas mujeres a las que se les retira la regla antes de estas edades que hemos dicho, antes de los 45 años estaríamos hablando de una menopausia precoz y antes de los 40 años de una insuficiencia ovárica primaria, ahí sí que hay que sustituir las hormonas de esas mujeres porque se les ha retirado la regla mucho antes de lo esperado. Ya hablaremos, si quieres, más adelante el por qué es muy importante en este grupo de mujeres dar esa sustitución hormonal. Y luego estamos en el término bioidéntico, que sabes que a mí me remueve un poco por dentro. Porque, claro, bioidénticas son las hormonas que nosotras en una receta, las ginecólogas o los ginecólogos, cuando hacemos una receta, esas hormonas que vais a comprar a la farmacia, que tienen su prospecto, que están reguladas y aprobadas por todas las instituciones farmacéuticas, son bioidénticas. Es decir, están hechas en el laboratorio, evidentemente han tenido que ser de alguna manera sintetizadas, pero son idénticas a las que nuestro propio cuerpo produce, así que son bioidénticas. ¿Y qué diferencia hay entre la terapia hormonal de la menopausia y otras terapias a base de hormonas, como por ejemplo los pellets, que además hace poco tú en Instagram has hecho una aclaración que es importante aclarar que es un tratamiento con hormonas, pero no es terapia hormonal de la menopausia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre...? Y luego, por ejemplo, los pellets de testosterona, que no tienen nada que ver con la terapia con estrógenos. Entonces, ¿qué diferencia hay? Súper buena pregunta, porque además es que ahí es donde estamos creando un poco la confusión. Yo te diría, respuesta rápida. Unos están regulados, otros no están regulados. Eso es así de claro. Entonces, como os he dicho, la terapia hormonal de la menopausia ya explicaremos la forma de administración, pero básicamente son hormonas bioidénticas al estradiol y a la progesterona natural que producen nuestros ovarios y, como os digo, hay diferentes dosis y diferentes formas de aplicarlas. Y todas esas van en una recetita que tú vas y tiene su prospecto, tiene unas dosis. Y entonces todos los médicos sabemos más o menos cómo reaccionará tu cuerpo, podemos dosificarlas, podemos intensificar o subir o bajar la dosis e incluso suspenderla en el caso de que no te vaya bien. ¿Qué pasa? Son a base, como hemos dicho, de estradiol y de progesterona, que son nuestras hormonas. En el pellet pueden incluir otro tipo de hormonas, como tú muy bien has dicho, como la testosterona, que ya hablaremos que ahí corre una cierta ventaja porque aquí en España y en la mayor parte de los países europeos aún no está comercializada la testosterona como tal, habiendo pasado todos estos controles farmacéuticos que son preceptivos. Entonces, normalmente el pellet lleva como un mix que venden porque sí que hay un concepto muy marketingiano de esto, individualizadamente a la paciente y lo hacen a su medida con unas pruebas que por mucho que leas en saliva que determina en ese momento tu nivel hormonal, que no está aprobado la determinación de hormonas en saliva, te tengo que decir, y tampoco hace falta medir las hormonas en sangre. Es decir, hoy en día los médicos tratamos la menopausia en función de la sintomatología que tiene esa mujer. Entonces, claro, ahí me vais a perdonar y además incluso cuando hice este reel, muchas de mis seguidoras me escribieron: doctora, es que ya me llamaba a mí la atención porque me lo están ofreciendo también la esteticien en el centro de estética. Entonces,
a mí mi miedo, Hanna, y quiero que con este podcast quede claro, es que no nos pase como nos pasó en los años 90, que ahí vinieron todos los problemas, que nos pasemos de frenada, asociemos esta hormona bioidéntica o pellet a la juventud eterna o a la terapia anti-aging, que aquí es lo que quiero dejar claro, porque al final esto no se trata de no envejecer, señoras, o de mantenerse jóvenes forever. Se trata de mantenernos con salud. Entonces, que no nos vendan que ese pellet es el chip de la juventud, como lo venden en muchos países sudamericanos, porque no es lo que buscamos, no buscamos una juventud, buscamos envejecer de forma saludable. Espero dejarlo claro. Otro tema, que ese también lo hablé contigo, es que, claro, a ti te insertan un pellet, normalmente en la grasa subcutánea suele ser del glúteo. Entonces, libera de forma sostenida, que tú no puedes cuantificar qué cantidad, durante 6 meses, esas hormonas que te han preparado, que normalmente llevan un extracto natural, pero que acaba siendo estradiol, un extracto natural de testosterona y a veces alguna otra hormona, porque la progesterona te la dan aparte. Entonces, al final, si te pasa algo en esos 6 meses, ¿qué haces, amiga? ¿Qué haces con eso? Porque yo tengo ahora un par de pacientes en consulta, si lo puedo contar, ¿no? Sí. Que llevaban estos pellets puestos por otro gran profesional que seguro que tenía conocimiento acerca del tema, pero claro, lo que no esperaban es que a los 2-3 meses tienen unas inflamaciones articulares que no te puedes imaginar. Las tengo a todas en el gym ejercitando y con cortisona a dosis altas. Las mandé al reumatólogo porque yo no había visto semejante reacción articular, y todo eso es porque probablemente esa mujer, esas dosis que le está haciendo y está alcanzando su torrente sanguíneo, pues no son las que le vienen bien a sus articulaciones y ha sobrereaccionado, tiene también una erupción cutánea. O sea, son varios profesionales sosteniendo esos 6 meses que esta mujer, que previsiblemente son 2 pacientes, acabarán de eliminar las hormonas y volveremos a su estado basal. Me gusta mucho que toques este tema, porque uno de los problemas con este tipo de terapias es que a veces se venden como la solución a todos los problemas y no se hace o no se explica realmente los riesgos y los posibles efectos adversos. Ya no riesgos, sino que al final cualquier cosa, hasta una aspirina, en una persona puede funcionar muy bien y en otra puede provocar efectos adversos. Y yo con los pellets de testosterona, yo lo he dicho alguna vez, que yo sí que he llevado pellets de testosterona. En mi caso me fue muy bien, pero a mí mi doctora me dijo: que sepas, Hanna, que te puede pasar esto y esto. Te ofrezco esta posibilidad, pero que sepas que lo mismo, tu cuerpo puede llegar a expulsarlo solo incluso. O sea, que sepas que esto no es como nada, como el que se pone una cremita y chimpún. Claro, es que ese es el tema bioidéntico y natural. Claro, tú te crees que lo que te están prescribiendo allí o lo que te están introduciendo, además, claro, es pequeñito el dispositivo, fácil de poner, como que todo es como mega fácil. Y como hay tanta hormonofobia, que ya hablaremos en este país y en general, desde aquel famoso estudio, que es otro temazo, pues la gente casi tiene más miedo a una crema de estrógenos, así te lo digo, a un spray de estrógenos que son 2 puffs, que a ponerse un pellet. Cuando eso, esta crema de estradiol, digámoslo bien, o este puff de estradiol, está totalmente, tú tienes un prospecto. Entonces ha tenido que pasar el control básico de la farmacéutica aquí nacional y la FDA americana, es decir, ha tenido que pasar una serie de cribados, hay estudios publicados de rigor científico con qué pasará, cuáles son esos efectos adversos de los que hablaremos. ¿Por qué? Porque sencillamente están estudiados. De los pellets todavía, que sepamos, no hay ni un estudio. Difícil hacerlos porque la dosificación es difícil cuantificarla. También me ha gustado mucho lo que has avanzado antes, hablando de lo que se hizo en los 90 con la terapia hormonal y venderla, pues eso, como un tratamiento antiedad más. Y también cuando estábamos preparando este podcast me dijiste: es que, Hanna, hay gente que todavía entiende esto como una solución estética, pues en plan, ahora que me ha salido esta lorcita tal, es como te estás preocupando por la lorza, pero no te estás preocupando porque esa lorza es síntoma de un problema cardiovascular que en mujeres con menopausia es la principal causa de muerte, amigas, que es que nos morimos de eso. Exacto. Es decir, aquí hay 2 conceptos, ¿no? El tema de que hemos simplificado la menopausia a sofocos y ya está, y gracias al ruido que estamos haciendo, la gente cada vez está más concienciada de que las sofocaciones son parte de
toda una problemática y sintomatología mucho más compleja, que te diría el tema emocional, que yo también hablo en primera persona, a mí fue de los que más me impactó. O sea, cómo te puedes llegar a no reconocer qué de cosas te pueden pasar y volverte hasta loca en el sentido más básico de la palabra, ¿no? Porque ¿qué está pasando? ¿Cómo lo voy a poder solucionar? ¿Qué mal se pasa? ¿Qué poco se nos escucha, ¿no? Y luego que la gente te venga con que, doctora, es que mire la arruga, el no sé qué, y esto me lo mejorará. Y dices, bueno, la arruga no sé si te la mejorará, la lorza no sé si te la mejorará. Evidentemente introduces todos los cambios de hábitos de vida que, por supuesto, nadie de los que me conozca sospechará que no lo considero el pilar básico de tratamiento, pero por favor, pongamos encima de la mesa que la principal causa de muerte a partir de los 50 años es la enfermedad cardiovascular, que poco se habla, amiga, y que la osteoporosis afecta a un 30% de las mujeres. Y que de verdad que ahora que hace poco escribí un artículo sobre ella, es decir, la curva de hueso de densidad mineral ósea a partir de los primeros años de menopausia en comparación con la masculina, baja, chicas, en picado. O sea, los hombres evidentemente pierden hueso debido a la edad, pero en esos primeros años en los que la mujer tiene la deprivación del estradiol, la verdad que la pérdida, si os enseño la curva, os aseguro que os asustaría. Y se llega a decir que hasta un 50% de la población de más allá de 65 o 70 años tendrá osteoporosis, que poco se habla. Eso te causa una fractura y te deja en una silla, te rompes el fémur y te quedas en una cama. Y no lo hablamos. Y nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cuántas tenemos antecedentes de que se quedaron allí? O sea, nosotras tenemos, el mensaje es, nosotras tenemos que ser funcionales, que para eso es para lo que tenemos las herramientas, entre ellas la terapia hormonal, muchos años. Como dice nuestra amiga Mitre, para subir la maleta en el compartimento superior del avión, pero para abrir el bote de mermelada, para que si te caes tengas suficiente reprise y musculatura para amortiguarla. Es muy importante ser funcionales para toda esta longevidad y toda esta esperanza de vida que hemos alcanzado, que si no me equivoco aquí en España son 86 años, ¿no? Efectivamente. Nos quedan muchos años. Sí. Bueno, ni más ni menos, si partimos de menopausia a 55 años, pues 30 años... 51, imagínate. O sea, pues más de 30 años. A ver, ¿en qué condiciones? Porque claro, según en qué condiciones, yo no sé si merece la pena esa esperanza de vida, hay que decirlo. Eso es lo que yo creo que tenemos que dejar claro. O sea, es súper brutal, ¿no? Que la medicina avance, pero yo sé que has grabado una súper intro que además a mí me encanta porque lo hablo mucho. Las mujeres somos de las humanas somos de los pocos mamíferos que vivimos tantos años después de nuestra última regla. Y antiguamente las romanas y las griegas, pues a lo mejor a los 34 se les retiraba la menstruación y morían 2 años después. Es que claro, ahora hemos hecho un mal negocio porque evolutivamente nuestros ovarios se han quedado como estaban programados para tener una vida media, pues eso, ahora de 51 años, 51 años también en las romanas y las griegas, pero me refiero, morían poco después. Y ahora nos queda 30 y pico años por delante. Y Marimer, ¿de dónde viene la mala fama de la terapia hormonal de la menopausia? Y aquí vamos directamente al famoso estudio El WI. ¿Y qué es esto? O sea, ¿de dónde viene esta mala fama y por qué se hizo una cosa tan mal hecha que tiene cola, que ha llegado hasta ahora, hasta 2024? Voy a intentar explicarlo. Mira, aquí voy a hacer referencia a una amiga mía que es Silvia Pego González, que es una de las vocales, una de las mujeres más relevantes en la Asociación Española del Estudio de la Menopausia, que lo hemos hablado mucho, y me dice, Mer, lo peor de este estudio es que lo llaman guay, con las siglas en inglés. Y realmente de guay no tiene nada porque nos ha fastidiado a muchas mujeres que nos dedicamos, a muchas doctoras que nos dedicamos al tema de la menopausia. De guay no tiene nada. A ver, os lo explico muy breve. En el 2002, de acuerdo que veníamos de ese boom, o sea, de ese reprise de ostras, qué bien te encuentras, qué bien te ves, oye, tómatelo, que se estaba prescribiendo, en mi opinión, a diestro y siniestro, pues los doctores dijeron, de hecho ese estudio se realizó para ver
si también que iban las hormonas, podían hasta ser un factor protector. O sea, el inicio del estudio era para ver si era un factor protector de la enfermedad cardiovascular, que como hemos dejado muy claro, tan temida era. Y luego de paso ver qué impacto tenía en la osteoporosis y en el cáncer de mama, evidentemente. Entonces, ¿qué pasó? Se reclutaron 260 y pico mil mujeres en el Reino Unido, que aquí esto tiene miga. Ya con deciros el dato, que la edad media de las mujeres en el brazo en las que se ofreció tratamiento era 63 años, os va a quedar muy claro. Solo un 22% tenía menos o tenía 50 años, ¿vale? 2/3 de la población estaba por encima de los 60 años de esas mujeres. No se miró si eran fumadoras, no se miró el peso. Entonces, claro, un estudio randomizado en donde tú no cribas a qué población le estás administrando la hormona, error. Otro tema, las hormonas que se utilizaban, y esto quiero que quede muy claro, era el estrógeno extraído de la orina de la yegua, lo que llamamos un estrógeno equino, de origen equino, ahí te lo dejo, y el acetato de medroxiprogesterona, que yo os prometo que desde que estudio yo la especialidad no se prescribe ya. Entonces, fijaros bien, 2 preparados absolutamente sintéticos a unas dosis de caballo, nunca mejor dicho, o muy alejadas de las dosis actuales de bioidéntico. Aquí no tienen nada, ¿de acuerdo? Administrado a mujeres de 63 años que están fuera de toda ventana de oportunidad, que trataremos este tema, ¿de acuerdo? Fumadoras que probablemente ya tendrían esa placa de ateroma. Entonces, empezaron a descubrir cánceres de mama, pero yo me pregunto, Hanna, ¿pero esos cánceres de mama no estarían ya por edad, por sedentarismo, por sobrepeso? Es que los factores de riesgo de padecer un cáncer de mama, una enfermedad coronaria, son estos. Es multifactorial. Entonces, ¿qué pasó? Que tuvieron que suspenderlo. Porque, claro, empezaron a haber muchos efectos adversos en el grupo, como te digo, que es en el brazo de las mujeres en tratamiento. El error principal, y eso fue lo que fue devastador, es que no se comunicó. Mira, tengo la piel de gallina, varias veces en este podcast se me está poniendo la piel de gallina porque quiero que os quede tan claro el mensaje. El error principal es que cuando tú encuentras estos resultados lo tienes que comentar con la comunidad médica y que la comunidad científica diga, a ver, ¿qué está pasando? Porque aquí algo estaba pasando. No, salió en la portada del Times inmediatamente. 130 portadas de primer orden, no estamos hablando de revistitas regionales, de las mejores revistas de todos los Estados Unidos, Europa, etcétera, abarcaron esto. O sea, se anunció de forma, y dices, bueno, ¿realmente hacía falta hacer tanta prensa sin que los médicos tuvieran tiempo de reaccionar? ¿Qué ha ocurrido? Que claro, cuando algo se convierte en algo tan mediático que los científicos no tienen ni tiempo para respirar, pues claro, entró un pavor. Entonces el uso de la terapia hormonal cayó en picado. Si estaba en un 80% en Estados Unidos, que ahí cayó por debajo del 4%. Luego los médicos me cuentan compañeros que les llamaban a la consulta, pero loco, estás medicando con algo que provoca cáncer. Y luego lo que va más allá, claro, tú piensas, estábamos hablando, como hemos dicho, del 2002. Tú sabes la de residentes de medicina, en concreto de ginecología, que se han formado sin hablar del tema, porque esto es veneno. Con lo cual tenemos toda una generación de doctores que han acabado su carrera, que se han quedado con la cantinela esta, salvo que hayan profundizado más en la materia, que por eso estamos aquí. Para que las mujeres se enteren de que, chicas, no se pueden extraer conclusiones de un estudio fuera de todas las recomendaciones que cualquier sociedad científica haría actualmente. En España, unas 300.000 mujeres entran cada año en la menopausia y más de 13 millones de españolas estamos entre los 40 años, que es la edad en la que pueden aparecer los primeros síntomas de la perimenopausia, y los 84, que es la edad media que marca nuestra esperanza de vida. Además, la menopausia puede durar entre 8 y 10 años. Y sí, te puedes preparar para que en caso de que presentes síntomas, sea lo más llevadera posible. Las mujeres nos pasamos la vida sintiendo miedo, vergüenza o ambas cosas cuando tenemos que hablar de los cambios que experimenta nuestro cuerpo con el paso de los años. Esta reflexión se la escuché a la doctora Marimer Pérez en sus redes.
y, como siempre, dan el clavo. Cuando llega la primera regla, llega la vergüenza para pedir un tampón, el cuidado extremo para no manchar y que se note que tengo la regla, o el miedo a hacer deporte en esos días, no vaya a ser que me pase algo. Con el embarazo, el parto y el posparto, más de lo mismo. Y además, todo el mundo sabe mejor que tú cómo llevar el embarazo, qué tipo de parto quieres y cómo criar a tus hijos. Pero las madres podéis estar tranquilas, porque las no madres no nos libramos y tenemos que lidiar con el se te va a pasar el arroz día sí y día también. Y cuando llega la menopausia, que debería ser la etapa de relax absoluto, cuando crees que lo tienes todo más o menos hecho y es el momento de disfrutar, otra vez la vergüenza porque te sientes vieja. Otra vez el miedo a lo que está por venir porque has escuchado que es una etapa horrorosa. Y un sentimiento tremendo de tristeza porque piensas que es el comienzo del fin. Y nada más lejos de la realidad, amigas. La menopausia no es una enfermedad y entrar en esta etapa de la vida no te hace menos atractiva, menos capaz ni menos válida. Que te quede claro. Así que coge el lápiz y papel porque comenzamos con un primer episodio sobre perimenopausia, menopausia, síntomas asociados a ambas etapas y qué esperar de ellas. Y lo vamos a hacer de la mano de la doctora Radharani Jiménez, que es ginecóloga especializada en fertilidad, reproducción asistida y manejo integral de la menopausia. Bienvenida, doctora Radharani Jiménez, lo he dicho bien. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Muchísimas gracias a ti, Hanna. Yo estoy emocionada de estar aquí porque soy tu escuchante del podcast. Me encanta y siempre tienes un contenido interesantísimo que a mí me nutre mi visión integral de la salud. Así que el honor es mío. Bueno, no, el honor es mío hoy porque hoy vamos a hablar de tu tema, que es un temazo que según todos los análisis de tendencias en bienestar y en salud y en autocuidado va a ser el temazo y una industria con un desarrollo muy potente en los próximos años, que es el tema de la menopausia. Y justo antes de empezar a grabar, te decía que mi objetivo este año, que voy a centrarme bastante en este tema, es que no caigamos otra vez en el mismo error de convertir un tema muy serio de salud femenina en ponte esta cremita, cómprate este abanico para cuando te dé el sofoco y cómprate la Tena Lady cuando te den tengas incontinencia. Entonces, la idea de este primer episodio sobre menopausia en el podcast es que nos ayudes tú como experta en el tema a poner las bases y sobre todo a desmentir algunas ideas erróneas y también a quitar muchos miedos, porque yo también me estoy dando cuenta de que este es un tema que se está empezando a convertir como en el terror de ¡ay, Dios mío!, cuando llegue la menopausia. Y al final las mujeres nos estamos pasando nuestra vida o con miedo o con vergüenza. Esto lo decía la doctora Marimer Jiménez, que es otra ginecóloga maravillosa, lo decía en redes hace poco, que todas las etapas de la vida de la mujer las afrontamos ya con miedo o con vergüenza. Con vergüenza a pedir un Tampax o a manchar los pantalones y cuando llega la menopausia con vergüenza decir tengo menopausia, parece que ya no sirvo para nada. Entonces, me imagino que esto es algo que tú es que claro, como eres ginecóloga, ves a la mujer en todas sus etapas y entiendo que esto es algo que tú ves todos los días. Totalmente, sí, lo que acabas de decir es cierto. De hecho, fue lo que me impulsó a mí a divulgar sobre este tema, porque la desinformación, la cultura de los mitos, el miedo y la vergüenza son la norma, o lo han sido hasta los últimos años. Afortunadamente, cada vez hay más expertos y cada vez hay más líderes de opinión hablando de todo lo que realmente tenemos que saber, porque hay muchísima información, pero también hay mucha desinformación. Y así como dijiste la palabra miedo, vergüenza, pues la palabra menopausia en sí, yo he hecho varias encuestas en redes y con mis pacientes, incluso conocidas, y es una palabra que la asociamos a un significado negativo, tiene una connotación negativa per se, y por eso vamos rumbo hacia una profecía autocumplida, que es justamente lo que queremos desmitificar hoy aquí. De hecho, fíjate, yo que me gusta mucho escuchar podcasts y leo muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos, Inglaterra, que van un poquito más adelantados que nosotros en temas de bienestar, y ya se empieza a hablar con esta idea que tú decías de
entenderlo como una etapa más, y me gusta mucho un juego de palabras que hacen, que en castellano no queda tan bien, pero en vez de decir menopausia, en inglés menopause, ellos dicen new pause, como una nueva etapa, una nueva pausa, Exacto, un nuevo momento exacto. en nuestra vida. Así que, bueno, esa es la idea, afrontarlo como una etapa más, además una etapa que, viendo la esperanza de vida que tenemos las mujeres, al menos en España, va a ser una etapa larga. Si es que la menopausia no termina, que es una de las cosas que te voy a preguntar. Pero antes de eso, si te parece, vamos a empezar poniendo, en la medida de lo posible, un marco temporal a lo que es la perimenopausia y la menopausia, porque claro, no son lo mismo, y la peri es como, hay un vacío de peri, que significa como alrededor de, pero vete tú a saber esto que podemos concretar de alguna manera temporalmente. Totalmente. Si bien la menopausia sigue siendo un tabú y una desconocida, la perimenopausia lo es aún más. Y yo creo que el gran desafío para los próximos años, no solo para las mujeres, para cuidar su bienestar y su calidad de vida, sino para nosotros los profesionales y los divulgadores, va a ser la perimenopausia. Estoy convencida de que ahí tenemos muchísimo por explorar, porque no todo está claro, hay muchos baches y temporalmente pues las mujeres se piensan que, de hecho me pasó a mí anecdóticamente que cuando saqué el primer libro, el de menopausia, se lo ofrecí a algunas compañeras mías que tienen la edad que yo tengo 46 años, incluso algunas mayores, y me decían, miraban para otro lado como, no, eso a mí todavía me faltan como mínimo 10 años para eso. Y resulta que la perimenopausia comienza mucho más temprano de lo que imaginamos. Ya sobre los 40, por poner una edad que ya la asociamos nosotras a cambios, sobre los 40 ya empiezan a haber algunos cambios con nuestros ciclos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, todo tiene que ver con entender el funcionamiento del ovario como una glándula que tiene un reloj biológico distinto al resto de nuestro cuerpo. Una glándula que está programada en promedio para durar hasta los 45, 55 años y que unos 10 años ya antes de esa última regla ya empieza a tener una manifestación clínica de que tiene menos óvulos, de que ya nos quedan menos óvulos, de que las ovulaciones no tienen la misma calidad que tenían a los 20, 25 años. Y eso, no todas las mujeres lo notan igual, pero sí es cierto que va a tener algunas repercusiones que necesitamos conocer. O sea, hablamos de perimenopausia como todos esos años que preceden a la última regla, y podríamos, para aclararle a nuestras oyentes, decir que a partir de los 40 años ya podríamos tener algunas pequeñas manifestaciones, que no es para preocuparnos ni mucho menos, sino para aprender a cuidarnos más y para saber identificar qué puede estar pasando en nuestro cuerpo. Y esto hasta la última regla. Es decir, este periodo puede durar entre 2 y 7 años. Es muy variable porque la perimenopausia se caracteriza porque lo impredecible es la norma. Es como una segunda adolescencia, es un periodo de mucho cambio, de mucha variabilidad, donde ninguna mujer es igual a otra en cuanto a sus manifestaciones clínicas y sus vivencias. Y nos has dicho, perimenopausia puede durar entre 2 y 7 años. ¿Cuándo se entiende que comienza la menopausia y la edad media? Porque esto, como cada mujer es un mundo, pero bueno, ¿a qué edad media solemos entrar en menopausia las mujeres? Sí, la edad media ronda, es variable, pero ronda entre los 45 y 55 años. Nosotros tenemos un promedio aquí en España de 51,4 años, 51 años en promedio, y es el mismo promedio de edad válido como para todos los países de Europa. Hay algunas diferencias genéticas, ¿no? Pero en general es eso, entre 51 y 52 años es la edad que la mayoría de nuestras pacientes presentan esa última regla. Cuando ocurre antes de los 45, entre 40 y 45, la llamamos menopausia temprana, porque es un poquito antes de lo esperado y eso también tiene algunas cosas que debemos conocer. Y hablamos de lo que se llamaba menopausia precoz, que hoy en día el término correcto es insuficiencia ovárica prematura, porque lo que quiere decir es que nuestros ovarios dejan de trabajar antes de lo que les tocaba, y esto sí tenemos que considerarlo, es muy importante, sobre todo acudir al médico si ocurre antes de la fecha esperada. Si ocurre dentro del lapso esperado, pues también tenemos que acudir, pero mucho más cuando es una insuficiencia ovárica prematura o menopausia precoz. Y se entiende que estamos en menopausia cuando ha transcurrido un año desde la última regla, ¿no? Sin ningún sangrado entre medias. Exactamente, es un diagnóstico muy teórico, ¿no? Ya veremos qué tomar de ahí, que no. Hablamos de menopausia de una forma retrospectiva, cuando ya han pasado 12 meses sin ver regla. Y en realidad la menopausia es la última regla, no es más. Lo que pasa es que solemos escuchar este término para todo lo que tiene que ver con los cambios hormonales que
ocurren antes y después de esa última regla, pero en realidad la menopausia sería un día, el día que tuviste la última regla, y muchas veces ni siquiera nos acordamos qué día fue. Bueno, eso fue por enero, por marzo, por allí. Cuando han pasado los 12 meses, pues ya hemos llegado a la menopausia. Aún así, alguna paciente, un pequeño grupo de pacientes pueden llegar a tener alguna regla más después de esos 12 meses. Si hemos pasado de repente 7, 8 meses y no hemos tenido regla, a veces pasa que viene una regla más. Entonces ponemos el contador a 0 y empezamos a contar otra vez hasta que pasen esos 12 meses para decir que ya estamos. Pero eso no significa que tenemos que esperarnos 12 meses para ir a buscar ayuda si algo nos está afectando nuestra calidad de vida. Y eso debe quedar muy claro, porque así como es una definición muy teórica, tampoco nos tenemos que aguantar ni tenemos que esperar. Y la menopausia en sí termina en algún momento, sobre todo pensando en aquellas mujeres que tengan una sintomatología más aguda. Podemos decir que hay un momento, también todo muy aproximado, en que comienza, no sé, la postmenopausia, o no sé si hay un término para definirlo. Sí, realmente se llama posmenopausia, ¿no? Y pasamos en posmenopausia hasta el último día de vida. Lo que menopausia desde el punto de vista de síntomas, de tener cambios clínicos que nos afecten, pues se clasifica en varios periodos. Entonces vamos a tener esa posmenopausia temprana, que son los primeros 4 años, que ahí hay un periodo bien interesante, porque es un momento donde tenemos que hacer mucha prevención y donde deberíamos sí o sí acudir a profesionales que nos ayuden a cuidar de nuestra calidad de vida y nuestra salud, sobre todo pensando en los años futuros, porque como tú bien dijiste, vamos a vivir muchos años después de esa última regla, nuestra esperanza de vida va subiendo, actualmente se sitúa sobre los 86 años en promedio y va a subir más con todos los tratamientos que estamos haciendo para mejorar esa misma esperanza de vida. Entonces, pasaríamos desde que ocurre la última regla hasta todos esos años por delante, que casi media vida, posmenopausia, que no significa que, bueno, que siempre tengamos que recordar la menopausia. No, menopausia es algo teórico, es esa última regla y después de allí empieza una etapa de reinvención, una etapa que deberíamos vivir con plenitud. Y además de esa sintomatología de la que vamos a hablar ahora a largo entendido, por lo menos de los síntomas más habituales, ¿cómo podemos saber o existe algún marcador en analítica que nos dé información y nos diga sí, esta mujer ya está en menopausia, o todo esto es también muy aproximado? Sí, hay unos valores, unas determinaciones que podemos ver en una analítica de sangre hormonal, donde ya podemos apreciar que ese ovario ha dejado de trabajar o que está a punto de dejar de trabajar. Normalmente hay una hormona que se llama FSH, que es son las siglas en inglés de la folículo estimulante. Todas las hormonas funcionan bajo un sistema de feedback, es decir, hay una que yo le digo que es como la jefa o el jefe que estimula a un órgano determinado. Y esta jefa está en la hipófisis, la folículo estimulante, en una glándula que está en el cerebro, que va a decirle a los ovarios, por explicarlo de una forma muy práctica, mira, ahora te toca trabajar, te toca ovular. El ovario va a responder a esta jefa, empieza a responder a partir de la primera regla que tenemos en la menarquia, y así lo va a ir haciendo, a menos que utilicemos anticonceptivos o estemos embarazadas o tengamos algún otro problema que evite que este feedback se produzca con normalidad. Y el ovario va a ir respondiendo. Cuando el ovario se está quedando sin óvulos, que ya se le está agotando su reserva, que yo digo que ya se va a jubilar, ya se va a descansar, pues casi no le hace caso a esa jefa. Entonces empieza la jefa a alterarse, empieza a gritar porque no le están haciendo caso. Y ese FSH empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y eso tiene toda una serie de repercusiones porque se pierde ese equilibrio, esa orquesta armónica perfecta que veníamos teniendo de años anteriores, no está tan armoniosa. Eso tiene una serie de implicaciones que ya veremos, como puede ser todos esos síntomas vasomotores y otra serie de síntomas. E incluso tendría que ver hasta con el apetito, esa pérdida del equilibrio. Y cuando la jefa definitivamente se ha quedado sin óvulo, pues entonces el estradiol, que es el estrógeno principal que produce el ovario, baja. Entonces vamos a ver un estradiol bajo, que puede estar incluso que no se pueda ni detectar, indetectable, se le dice, una FSH alta por encima de 40, y vamos a tener otras hormonas que no se utilizan tanto desde el punto de vista diagnóstico de menopausia, como son la hormona antimülleriana, que tiene que ver con la cantidad de folículos que nos quedan en los ovarios.
Entonces se dice que el ovario llega al fin de su vida útil cuando le quedan unos 1000 folículos. Nadie se ha puesto a contarlo, pero esto teóricamente son unos 1000 folículos, pero que no son funcionales, no son capaces de responder a ese estímulo de la FSH. Y por una analítica, una paciente, por ejemplo, una mujer que le han quitado el útero, no tiene reglas y quiere saber, mira, no sé qué pasa, yo no tengo muchos síntomas, tengo algún sofoco, pero yo no, como no tengo reglas, no lo sé. Puede tener una FSH alta, un estradiol bajo y una antimülleriana, pues también prácticamente indetectable. Esos son hormonas que nos pueden ayudar. ¿Las hacemos de rutina? Sí, tenemos una duda diagnóstica, o para una mujer que está en esa perimenopausia que también ya quiere saber. Lo que pasa es que las guías teóricas nos dicen que el diagnóstico se hace por clínica, por los 12 meses sin ver regla y también por la sintomatología de la mujer. Y antes de seguir hablando de hormonas, una de estas, que no sé si es mito o no, Ana, nos lo vas a desvelar tú, el tema del componente genético que tiene la menopausia, porque es muy común escuchar a las mujeres decir, pues mi madre la tuvo a tal edad, y ya damos por hecho que nosotras la vamos a tener a esa edad. Entonces, ¿hay componente genético en la menopausia? Y ¿es este componente genético más potente que el componente estilo de vida? Si es que el componente estilo de vida afecta a la llegada de la menopausia. Sí que hay un componente genético, no es mito, y algunos autores han identificado que hasta un 60% se puede corresponder con la edad de la madre. Incluso hay algún estudio que refleja que un poquito más, porque han estudiado gemelas y han visto la edad de la madre y la edad a la que han tenido la menopausia, incluso mujeres que han tenido distintos estilos de vida, y el componente hereditario es bastante alto. Entonces, una forma fácil de predecir de alguna manera más o menos cuándo vamos a tener la menopausia es preguntar a qué edad la tuvo nuestra madre, ¿no? Que también es cierto que el estilo de vida juega un papel fundamental porque, ¿qué ocurre? Los ovarios, al igual que el resto de nuestro cuerpo, también tienen sus mitocondrias y tienen estrés oxidativo, y todo ese estrés oxidativo puede acelerar el proceso de envejecimiento ovárico, y esto lo vemos que afecta sobre todo desde el punto de vista de la fertilidad. Y eso es muy interesante porque hay cosas en las que podemos trabajar para mejorar ese envejecimiento ovárico. No lo vamos a poder controlar todo, es decir, si mi edad teórica, mi edad genética, la que voy a tener la menopausia es a los 51, pues tampoco es que haciendo todo lo que tiene que ver con estilo de vida la voy a prolongar hasta los 55, al menos eso no nos dicen los estudios, pero sí es cierto que voy a hacer que sea a la edad que me toca y no, por ejemplo, a los 48, porque yo sea fumadora, que el tabaco es uno de los factores que se ha identificado como que puede adelantar la edad de la menopausia, eso sí que está demostrado. Entre 1.5 y 2 años, más o menos en promedio, puede llegar a adelantar el tabaco, y eso tiene que ver, una vez más, con el estrés oxidativo, con esos radicales libres que se acumulan, que van a intoxicar esas mitocondrias y van a acelerar el proceso de destrucción, esa senescencia ovárica, envejecen al ovario mucho más rápidamente, y eso tiene consecuencias para el resto del cuerpo. Entonces, adelantándonos aquí, pues una de las cosas que podemos hacer para tener una buena menopausia o una menopausia libre de problemas es dejar de fumar. Eso sí que está en nuestras manos. Luego hay otros factores de estilo de vida que también pueden influir. Y hay un estudio muy bonito que se hizo en Estados Unidos que todavía sigue en curso, es un estudio grandísimo desde el año 94, que es el estudio SWAN, y aquí han estudiado poblaciones nativas de, por ejemplo, asiáticas, de japonesas, que siguen manteniendo sus costumbres, que viven en Los Ángeles y tienen un estilo de vida exactamente igual al que tendrían en Japón, de afroamericanas, de latinoamericanas, y han visto las diferencias que hay entre mujeres, la forma en que se vive la menopausia, los síntomas que presentan, la edad de aparición, y hay diferencias en distintos grupos étnicos. O sea que esto es interesante porque también nos da una esperanza de que mejorando nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, pues obviamente la calidad, que esto ya lo intuimos, la calidad de vida futura va a ser muchísimo mejor, y la manera en que se viva esa menopausia. Efectivamente, porque lo mismo alguna mujer que nos está escuchando dice, bueno, retrasarla, o sea, que la puedo adelantar 1 año y medio, 2 años por malos hábitos, pues tampoco es tanto, pero claro, ya no es cuestión de cuándo llega, sino cómo llega. Y como vamos a ver después, el prepararnos antes, sí que nos podemos preparar para que esos años de menopausia y esa sintomatología, sea la que tengamos, la llevemos lo mejor posible, porque ahí sí que podemos meter mano, entre comillas. A lo largo de la vida, las mujeres atravesamos una serie de transiciones biológicas que van mucho más allá de los cambios visibles en el cuerpo.
Desde la adolescencia hasta la menopausia, nuestras hormonas desempeñan un papel esencial, casi como una sinfonía que dirige no solo nuestra fertilidad, sino también el funcionamiento de nuestro cerebro. Estas fluctuaciones hormonales tienen un impacto directo en nuestras emociones, memoria, concentración e incluso en nuestra salud cerebral a largo plazo. En la etapa de la menopausia, por ejemplo, la disminución de estrógenos marca un antes y un después en el cerebro femenino. Esta hormona, además de regular funciones reproductivas, actúa como un protector natural del sistema nervioso. Por eso, los síntomas que muchas mujeres experimentan en esta etapa, como problemas de memoria, dificultad para concentrarse o alteraciones del sueño, no son cosas de la edad, sino manifestaciones de un cerebro adaptándose a un nuevo equilibrio hormonal. Conocer estas conexiones no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que también abre puertas para mejorar nuestra calidad de vida. Por eso, esta semana he invitado de nuevo al podcast a la doctora Elena Ameyugo, neurofisióloga clínica especializada en medicina del sueño, a quien pudisteis escuchar en el episodio número 227 sobre narcolepsia. Con la doctora Ameyugo vamos a explorar cómo los cambios hormonales afectan la salud del cerebro de las mujeres y por qué es esencial abordar esta etapa con información clara, herramientas prácticas y, sobre todo, con la convicción de que nuestro bienestar cerebral es tan importante como cualquier otro aspecto de nuestra salud. Doctora Elena Ameyugo, bienvenida de nuevo al podcast. Muchas gracias por estar aquí otra vez, encantada. Y además para un temazo, porque vamos a hablar de cerebro, que es uno de los temazos, y cerebro junto a menopausia, perimenopausia, bueno, en fin, todas las pausias, que es otro temazo, es una de las grandes corrientes o uno de los grandes temas de los que se está hablando ahora mismo en salud. Así que, bueno, prepararos las y los que estáis escuchando porque viene podcast largo y sobre todo lleno de mucho contenido muy importante para la salud. Vamos a empezar, como siempre a mí me gusta empezar con un poco una visión general para luego ir al detalle. Vamos a hablar primero, Elena, si te parece, de los principales cambios hormonales que experimenta la mujer a lo largo de su vida, porque si hay hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, pero es verdad que el equilibrio o el ritmo hormonal es una de las cosas que más nos diferencia, sobre todo a partir de la pubertad. Entonces, ¿cuáles son esos cambios hormonales que experimentamos las mujeres en general a lo largo de nuestra vida? Pues sí, los cambios hormonales en la vida de la mujer se suceden de manera natural, de manera fisiológica y de manera inevitable. Empezando, como bien dices, con la pubertad. La pubertad es ese paso, ¿no?, de la niñez a la vida adulta, a la adolescencia, a la mujer joven, pero vamos, la niña pasa a ser una mujer. Y especialmente viene regido por la secreción de una hormona que se llama GnRH, es la hormona liberadora de gonadotropinas, que se segrega desde unas neuronas, en concreto del hipotálamo, de una región del cerebro. Estas neuronas lo que hacen es estimular la producción de esta hormona y van a influir sobre la hipófisis, la glándula pituitaria, que se encuentra en la base del cráneo. Ahí se va a producir la liberación de dos hormonas fundamentales, las gonadotropinas. La FSH, hormona folículo estimulante, y la LH, la hormona luteinizante. Y estas hormonas se van a liberar al torrente sanguíneo y van a actuar sobre los órganos reproductivos sexuales de la mujer, que son los ovarios, liberando los estrógenos y la progesterona. Y tenemos este eje fundamental en la vida reproductiva, en la maduración sexual de la mujer: hipotálamo, hipófisis y ovarios. Pues bien, es la liberación de estas hormonas sexuales, de los estrógenos y la progesterona, los que van a mediar todos los cambios físicos en la niña, que ya no es una niña, ya va a ser una mujer, empezando con la telarquia, que es la aparición del botón mamario, la pubarquia, el vello púbico, y la menarquia, que es ya la primera menstruación. Y a partir de este momento, esta niña, mujer, ya está metida de lleno en su ciclo menstrual. Su ciclo menstrual íntimamente regulado por FSH, LH, estrógenos y progesterona. Por ejemplo, la FSH, hormona folículo estimulante, ¿qué es lo que hace? Influye en los ovarios, en los folículos ováricos, que son las estructuras que tienen los óvulos, ¿no? Un número limitado de óvulos con los que nacemos. Lo que van a hacer es favorecer su maduración, ¿de acuerdo? Y esta maduración lo que va a hacer, a su vez, favorecer la secreción de estrógenos, que van a hacer que un óvulo sea el que se madure y que en la ovulación, digamos, que se libera las trompas de falopio, la espera de un espermatozoide para fecundación, implantación, embarazo. A partir de la ovulación, que se produce con un pico de LH, lo que va a suceder es que va a incrementarse la secreción de progesterona. Esta otra hormona que lo que va a hacer es crear un ambiente idóneo en el útero, reforzando, digamos, las paredes del útero, el endometrio, para crear un ambiente ideal para albergar el embarazo en el caso de que lo haya. ¿Que no hay embarazo? Progesterona y estrógenos caen, se descama el endometrio y esto es la menstruación, ¿de acuerdo? O pues que haya embarazo.
Ese es el boom total y absoluto, ¿no?, de las hormonas sexuales en la vida de la mujer. Estamos sometidas, en el caso de que estemos embarazadas, a unos niveles crecientes, cada vez más altos de estrógenos y progesterona, hormonas propias y exclusivas del embarazo, como son el lactógeno placentario, como es la gonadotropina coriónica, glucocorticoides, el boom total y absoluto, que al final lo que hace sirve por una parte para favorecer el embarazo, preparar a la mujer todo el proceso del embarazo, el parto, la lactancia, incluso la maternidad, y crear ese ambiente idóneo para que el embarazo llegue a su curso, con el parto de por medio y demás. Y nos vamos haciendo mayores, ciclos menstruales donde se van agotando poquito a poco nuestros óvulos y vamos a llegar a la menopausia. La menopausia es una etapa, se llama la transición a la menopausia, son varios años y se divide en premenopausia, peri y postmenopausia. En la premenopausia, los ciclos menstruales todavía van a ser regulares, pero poco a poco los niveles de FSH van a empezar a incrementarse de manera sostenida. Luego llegamos a la perimenopausia, que lo que ocurre es que los ciclos van a ser más irregulares y ya hay algún periodo de amenorrea, o sea, de no tener menstruación durante al menos 60 días. Y luego la posmenopausia. La posmenopausia ya es el momento en donde al menos durante 12 meses no hay menstruación. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque nacemos con eso, con un número limitado de óvulos que se van madurando, uno de ellos con cada ciclo menstrual, ¿de acuerdo?, esperando a un posible embarazo, y con el paso de los años se van agotando, ¿de acuerdo? Y entonces poco a poco mis folículos ováricos van a ser menos sensibles, ¿no?, a la influencia de estas gonadotropinas, de la FSH y la LH, básicamente porque es que no hay óvulo que tenga que madurar. No hay óvulo que madure, por tanto no se van a producir estrógenos. No hay ovulación y por tanto no va a haber progesterona. Y de manera cada vez más creciente van a incrementarse los niveles de FSH y LH y van a desaparecer los niveles de estrógenos y progesterona. Claro, después de esta clase magistral que nos acabas de dar de el funcionamiento o del sistema hormonal, especialmente femenino, claro, a veces cuando pensamos en hormonas pensamos automáticamente en el sistema reproductor, pero como no somos compartimentos estancos, es verdad que estos cambios hormonales que, como has explicado fantásticamente bien, no es solamente antes de la regla, edad fértil y menopausia, sino que durante esa edad fértil además vamos teniendo esos cambios a lo largo del ciclo menstrual. Todos estos cambios hormonales impactan en otros procesos de nuestro organismo, no solamente en el sistema reproductivo. Y es aquí cuando vamos a empezar a ligarlo con ese otro gran tema del que vamos a hablar, que es el cerebro. Entonces, ¿cómo impactan o qué relación hay entre estas hormonas de las que nos has hablado y nuestras capacidades cognitivas? Porque así vamos a empezar a entender por qué, dependiendo de la etapa de nuestra vida o dependiendo de la fase menstrual en la que estemos, tenemos unas capacidades cognitivas, voy a intentar no decir ni buenas ni malas, sino que estamos más cómodas con ciertas capacidades cognitivas y menos cómodas. Vamos a empezar a quitar adjetivos que no aportan nada. Entonces, ¿qué relación hay entre las hormonas y las funciones cognitivas básicas? Pues que todos sabemos, prestar atención, velocidad de reacción, toma de decisiones, etcétera. Sí, efectivamente, las hormonas sexuales no solo van a tener un papel en la reproducción y en la maduración sexual de la mujer, sino que están implicadas en procesos de procesamiento emocional y procesamiento cognitivo. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro tiene receptores para estrógenos y progesterona ampliamente repartidos, pero especialmente en algunas zonas como son la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, los ganglios basales, el tronco del encéfalo, el córtex frontal, prefrontal, parietotemporal, que son todas regiones implicadas muy importantemente en funciones ejecutivas, en funciones cognitivas. ¿Y esto por qué? Porque los estrógenos, la progesterona va a tener un papel neuroprotector, neurotrófico. ¿Esto qué quiere decir? Que favorece la plasticidad neuronal. Esto es la capacidad que tiene el cerebro de ir adaptándose, ¿no?, a distintos estímulos externos, de ir modificando su estructura. Y los estrógenos y la progesterona van a tener cierto papel neuroprotector. Y ya no solo por estas funciones genómicas y no genómicas, es decir, la expresión de genes o cómo influyen y cómo se conectan las neuronas entre ellas, sino que también van a actuar en cascadas de información del sistema nervioso central que implican algunos neurotransmisores, ¿no?, moléculas con las que se comunican las neuronas, como GABA, como dopamina, serotonina, implicados en el aprendizaje, en la memoria. Dopamina, por ejemplo, está muy implicada en la memoria, en el procesamiento de la información, en el aprendizaje, en la toma de decisiones, en la motivación, y resulta que su transmisión se ve favorecida por los estrógenos. ¿Cómo? Pues parece que actúa modificando sus receptores pre- y postsinápticos, modificando su metabolismo, su recaptación, su degradación, etc. Antes de hablar de menopausia, vamos a entrar un poco más en detalle en todas las fases que ya nos has adelantado antes, pero para entender específicamente qué nos pasa
o qué les pasa a nuestras capacidades cognitivas en los distintos momentos, tanto de la vida fértil como la vida en general de la mujer, para hacer la distinción entre cuando tenemos la menstruación y cuando no. Entonces, por ejemplo, a lo largo del ciclo menstrual, tampoco sin entrar mucho en detalle en todas las fases, pero sobre todo para Elena, para saber qué esperar. Obviamente cada mujer es diferente, no somos todas iguales, pero por ejemplo, antes de la menstruación es normal tener menos dificultad para concentrarnos, por ejemplo, ¿y esto a qué se debe? ¿A que hay una bajada de estrógenos y progesterona? Vamos, si te parece, primero con el ciclo menstrual. ¿Qué podemos esperar en cada fase? Pues mira, el ciclo menstrual está la fase folicular y la fase lútea, ¿no? La fase folicular empieza con el día 1 de la menstruación y acaba con la ovulación, y luego empieza la fase lútea, que acaba pues en la siguiente menstruación. En la fase folicular, al principio de todo de esta fase folicular, pero al principísimo, en la fase folicular temprana, los niveles de estrógeno y de progesterona van a estar muy bajitos, y a medida que avanza la fase folicular, que se está madurando el folículo y el óvulo, va a aumentar, se va a incrementar exponencialmente los estrógenos, ¿de acuerdo? Posteriormente, en la fase lútea, lo que se va a producir es, una pequeña caída de estrógenos, pero van a seguir más o menos altos, pero sobre todo lo que se va a producir es un incremento de la progesterona hasta el día 21-28 del ciclo para preparar el cuerpo para un posible embarazo. Bien, digamos que estas fluctuaciones normales, fisiológicas, son las causantes de la génesis de muchos síntomas premenstruales, de antes de la menstruación, ¿no? Está el síndrome premenstrual y, de hecho, está el síndrome disfórico premenstrual, que ya es una entidad psiquiátrica. ¿Y por qué? Va a ocurrir en la fase lútea, sobre todo. ¿Y cuál es el culpable? Probablemente la progesterona. La progesterona, hay un metabolito, un producto de la progesterona que se llama alopregnanolona, que lo que hace es un efecto GABAérgico. ¿Esto qué significa? GABA es un neurotransmisor del cerebro que es el inhibidor por excelencia. Y entonces vamos a tener un ánimo que puede ser más depresivo, alteración en la atención, en la concentración, vamos a estar más lentas de pensamiento. Y luego también que es que al final de la fase lútea, si no hay embarazo, hay una caída de estrógenos y progesterona. Esto también va a tener efectos, por ejemplo, en la calidad del sueño, ¿no? Los estrógenos, digamos que son protectores del sueño. Y la progesterona también puede tener cierto efecto sedante, ¿no? Con esa caída también vamos a esperar, aparte de la atención, de la concentración, de ese ánimo más depresivo, vamos a poder esperar el dormir peor, y cómo influye también el dormir peor a todas nuestras capacidades cognitivas al día siguiente. Pero una vez que empiezo con la menstruación y esos niveles crecientes de estrógenos, puedo esperar una mejoría clara de mis síntomas ya de sueño, cognición y ánimo. Esto, como he dicho antes, cada mujer es un mundo, o sea que puede que nos estés escuchando tú, mujer X, y digas, pues yo duermo fenomenal todos los días del mes y no me entero de si tengo la regla o no la tengo, fenomenal, pero si te encuentras en la situación de que justo en los días previos a la menstruación duermes un poco peor, que sepas que es totalmente normal, ¿no? Porque también ahora enseguida somos todos cada vez más hipocondriacos, ¿no? Es como un día duermo mal, Dios, ¿qué me pasa? Entonces, claro, hay mucha heterogeneidad entre las mujeres, claro, porque no solo son hormonas, es estrés, es carga laboral, es multifactorial. De eso vamos a hablar después, que lo del insomnio en la mujer, a veces nos vamos siempre a la parte fisiológica, pero también hay que ver un poco la parte cultural para entender, no todos, pero sí muchos casos de estrés. Volvemos a las fases o a las distintas etapas de la vida de la mujer, Elena. Vamos a hablar de embarazo, porque claro, aparte de los cambios físicos evidentes durante el embarazo, todos esos cambios hormonales, que es como debe ser la locura máxima, no lo sé, yo no estoy embarazada, pero debe ser una locura, implica también una serie de cambios en nuestras capacidades cognitivas. Y de hecho, yo he leído, y corrígeme si esto no es así, que hay ciertas capacidades que se pueden ver potenciadas, como por ejemplo la empatía, que a veces con capacidades cognitivas pensamos solo en velocidad de reacción, toma de decisiones y concentración, y no, la empatía también es una capacidad imprescindible además para relacionarnos con otros seres humanos, ¿no? Claro, durante el embarazo, digamos que hay una teoría, una hipótesis que se llama la reorganización cognitiva. ¿Esto qué quiere decir? Que hay algunos dominios de la cognición que se ven negativamente afectados, pero porque hay otros que se ven potenciados, ¿de acuerdo? Por ejemplo, existe el mommy brain, ¿no? El baby brain, que es la mujer tiene esa percepción subjetiva de está lenta, no se puede concentrar, no está atenta, ¿de acuerdo? Y esto es real porque el embarazo puede tener efectos negativos, ¿no? sobre el cerebro, en cuestión de volumen cerebral. De hecho, se ve que el volumen cerebral durante el embarazo disminuye, con estudios de neuroimagen y demás, que los surcos cerebrales se hacen más profundos, que los ventrículos se ensanchan, ¿no? Y que puede estar relacionado con esa alteración un poco en ciertos dominios como la memoria de trabajo, que es la que hace que tú adquieras, almacenas y puedas recuperar información sobre tu día a día, ¿de acuerdo? Para ir adaptando tu comportamiento, ¿de acuerdo?
Es cierto, objetivamente está comprobado que la memoria de trabajo está afectada en el embarazo, pero, por ejemplo, hay otros dominios que se ven potenciados, sobre todo que tengan que ver con la cognición social, que se llama el reconocimiento social también, porque hay algunas áreas que se ven potenciadas. Por ejemplo, en el hipotálamo hay una región que se llama el área medial preóptico, donde influye la dopamina y es la toma de decisiones, la motivación y que está muy relacionado con el comportamiento materno. De hecho, se ha visto que es que la madre, esa reorganización cognitiva, sirve para desarrollar una serie de habilidades cognitivas que le van a permitir como reconocer las necesidades de sus hijos, ¿no? Y favorecer el vínculo madre-hijo e incluso la empatía como tal. Está regulada por una serie de regiones cerebrales como es la corteza cingular anterior, la ínsula anterior. Y hay estudios donde se ha visto que la madre embarazada, si escucha llorar a un bebé, que aunque no sea el suyo, porque todavía está embarazada, no ha dado a luz, pues que se activan especialmente esas regiones. Wow. ¿Y qué pasa justo después de dar a luz? Porque parece que el momento del posparto es verdad que cada vez se habla más, pero no sé, yo también hablo de segundas, ¿vale? Porque como yo no estoy embarazada ni he dado a luz, pero sí que por lo que escucho, por lo que leo, es como que parece que has tenido un bebé, entonces tienes que ser hiper feliz, pero la realidad que yo percibo es que eso no suele ser la tónica general. Y de hecho, bueno, todos hemos oído hablar de la depresión posparto, que imagino que también está relacionada con estos cambios y estos desequilibrios tan bestias que se producen a nivel hormonal. Claro, efectivamente, en el posparto lo que ocurre es una caída brutal de estrógenos y progesterona, ¿no? Hasta el parto, digamos que estas dos hormonas están en niveles crecientes muy elevados, das a luz y caída en picado. ¿Esto qué provoca? El posparto provoca muchas cosas, buenas y malas, ¿no? Porque de hecho hay efectos positivos en el posparto en el cerebro, porque esa pérdida de volumen, ese ensanchamiento de los surcos, de los ventrículos y tal, parece que se va recuperando en los siguientes 6 meses, entre 6 meses a 2 años, digamos que es lo que tarda el cerebro de la madre en volver al paso previo. De hecho, se ha visto que incluso parece más joven el cerebro de una madre que el de misma edad y que no ha sido madre. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el posparto inmediato esta memoria de trabajo sigue alterada, ¿de acuerdo? Y luego que hay, por ejemplo, proliferación celular en el hipocampo, se ve alterada, el hipocampo, aprendizaje, memoria, una pérdida neuronal también en el córtex prefrontal, que son las funciones ejecutivas, por ejemplo, y la depresión posparto. La depresión posparto que está íntimamente ligada a esa caída de estrógenos y tiene su explicación, su base fisiológica. Resulta que esa caída de estrógenos activa una enzima, una proteína del cerebro que se llama MAO-A, que lo que hace es la degradación, metabolismo de muchas monoaminas, serotonina, dopamina, histamina, están profundamente implicadas en procesos de procesamiento cognitivo y emocional. Parece ser que el tener unos niveles elevados de esa enzima sobre la que va a influir esta caída de estrógenos está muy relacionado con esos síntomas de depresión después del parto. Es cierto que sí, el embarazo te prepara para tener ciertas capacidades cognitivas, pero ojo, porque también otros procesos de tu cerebro van a estar luchando contra ello. Y Elena, otras hormonas, has mencionado antes oxitocina, ¿no? Que se le llama como la hormona del amor, ¿no? O la hormona de la exaltación del amor, pero también eso, oxitocina que lo has mencionado tú, prolactina, por ejemplo, que también creo que tiene unas funciones protectoras importantes, especialmente después de un embarazo y de haber dado a luz. ¿Qué papel tienen estas hormonas, también vinculándolo a nuestras capacidades cognitivas? Sí, pues la oxitocina en una mujer que no está embarazada tiene una secreción desde la hipófisis al torrente sanguíneo relativamente baja, y uno de los cambios que ocurren durante el parto es que de repente empezamos a tener una secreción pulsátil muy amplia de esta hormona. Lo que va a hacer por una parte es favorecer las contracciones uterinas. De hecho, el músculo uterino se hace más sensible, digamos, a la función de esta hormona, y también va a favorecer la eyección de la leche. Pero ya no solo eso, digamos que la secreción de esta hormona está regulada también por el hipotálamo. El hipotálamo tiene unas neuronas que comunican a la hipófisis que hay que liberar oxitocina. Pero es que las propias neuronas del hipotálamo también van a segregar de manera local oxitocina, que no va a funcionar como una hormona, sino como un neurotransmisor, implicado efectivamente en la hormona de la felicidad, digamos, en el comportamiento materno, en el posparto inmediato. Y luego va a tener una relación la propia oxitocina bidireccional con la prolactina. La prolactina es una hormona que durante el embarazo y la lactancia está elevada y ya no solo va a funcionar aumentando y preparando, digamos, el tejido mamario, el desarrollo de la glándula mamaria y la producción de leche, sino que efectivamente tiene un efecto protector, porque se ha visto que lo que va a hacer es suprimir o reducir la respuesta aguda al estrés, ¿vale? Nuestro eje del estrés es hipotálamo, es hipófisis y están las glándulas suprarrenales, desde donde se secreta cortisol, por ejemplo, hormona de alarma, de alerta, de huida. Claro, una secreción muy brusca de esta hormona puede tener efectos
ya no solo malos en la madre, sino también en el feto y en el bebé, si ya ha nacido. Lo que hace la prolactina es funcionar como un ansiolítico endógeno, suprime esta respuesta aguda al estrés. Por eso, cuando llega un bebé nuevo a casa, ¿no? Evidentemente, pues los adultos dejan de dormir, eso es una realidad, porque ellos no tienen un sueño monofásico como tenemos los adultos. Se dice que esta hormona prolactina es, en cierto modo, una hormona protectora de ese estrés, ¿no? Adicional al que se va a ver sometido el cuerpo de los adultos que conviven con ese bebé. Efectivamente, el cuerpo es sabio. Al final vas a dormir fatal, vas a estar muy estresado, pero bueno, al menos te doy esto para gestionar un poco esos niveles de estrés. Efectivamente. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.